Bienvenidos al tutorial número 1, donde hablaremos sobre los fundamentos de programación. En el capítulo 1 tenemos la introducción a la programación. Nos preguntamos, ¿qué hace básicamente el computador? Hace tres procesos importantes: leer datos, procesar estos datos efectuando cálculos a gran velocidad, devolver la información como resultado de este proceso. Acto seguido también es importante preguntar cuál es el papel del programador frente a la computadora. El programador es la persona que indica a la computadora cuál es el método a seguir para llegar a la solución del problema, desglosando en una serie de pasos sistemáticos rigurosamente ordenados, en términos de instrucciones, codificados en un lenguaje conocido por la máquina y que pueda ejecutar. Las fases para resolver un problema con computadora son: primero, análisis del problema; segundo, diseño del algoritmo; tercero, programación y o codificación; cuarto, compilación y ejecución; quinto, depuración; sexto, documentación. En el capítulo 2 trataremos sobre los tipos de datos. Existen los siguientes: variables y constantes. Dentro de las variables se clasifican en variables alfabéticas, variables numéricas y variables alfanuméricas. Es importante recalcar que dentro de las variables numéricas tenemos las variables numéricas enteras y las variables numéricas reales. Las variables las variables permiten la localización física dentro de la memoria, lo que permite al computador acceder al dato. Una variable es aquella que cambia de valor conforme se vaya pidiendo un nuevo ingreso. Una variable puede representarse por una letra del alfabeto de la A a la Z. Por ejemplo, tenemos a la variable a la variable P y a la variable Q. También por una secuencia de letras, por ejemplo, la variable suma, la variable nombre, la variable num. A su vez también por una letra seguida por un número. Tenemos la variable n1, la variable s1, la variable n2. Y a su vez también por la combinación de letras y números. Por ejemplo, la variable num1, la variable num2, la variable num3. Es importante recalcar que cuando una variable está formada por la combinación de letras y números, el primer carácter debe ser una letra. Ahora, las variables alfabéticas en sí reservan espacios de memoria donde pueden almacenar datos de tipo alfabético. En otras palabras, se puede ingresar solo caracteres o letras. Por ejemplo, las variables nombre de una persona, y a su vez también el país determinado. En las variables numéricas también reservan espacios de memoria en donde pueden almacenar datos de tipo numérico, sean estos enteros o reales, que pueden tomar valores diferentes dentro del mismo proceso en otras ejecuciones. Por ejemplo, podemos asignar a una variable un valor numérico, realizar la suma de los tres números. Por ejemplo, sum es igual a n1 más n2 y más n3. En las variables alfanuméricas son aquellas que permiten almacenar letras, números y letras. A su vez, por ejemplo, tenemos la variable teléfono, en donde está acompañado con letras y un carácter. También la fecha determinada, y a su vez también puede ser la dirección de un domicilio. En las constantes, mientras tanto, son valores predefinidos que no cambian durante la ejecución del programa. Las constantes pueden ser de dos tipos: numéricas y alfanuméricas. Por ejemplo, tenemos el valor de pi, es una variable una constante que no cambia, y a su vez también tenemos la gravedad, que tiene un valor de 9.8. Los tipos de operadores se clasifican en operadores aritméticos, operadores de relación y operadores lógicos. Propiamente, los operadores aritméticos son aquellos que se utilizan en las diferentes operaciones matemáticas, utilizando valores enteros y valores reales. Por ejemplo, tenemos la operación suma, resta, multiplicación, la división decimal, la división entera,
También tenemos una división para obtener el residuo y a su vez la potenciación. En los operadores de relación podemos también nos permiten establecer una relación entre diferentes valores y tenemos los siguientes: el operador mayor que, menor que, igual que, mayor igual que, menor igual que y diferente. Los operadores lógicos tenemos los siguientes: AND, OR y NOT. Estos nos permiten realizar una comparación entre diferentes operadores. En sí son utilizados dentro de condiciones para establecer si es verdadero o si es falso. En el capítulo 3 tenemos a los algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? En sí es un conjunto concreto de instrucciones que define una secuencia de operaciones orientadas a alcanzar un objetivo determinado. Un algoritmo lo desarrollamos desde que amanece hasta que anochece, en todo momento, ya sea en las actividades diarias, en operaciones matemáticas o financieras. Cabe recalcar que un algoritmo debe tener las siguientes propiedades. Debe ser finito, significa que debe tener un número finito de pasos. Definición, indica que cada paso debe estar concretamente en forma precisa. Entrada, un algoritmo tiene una o varias entradas, es decir, cantidades que son dadas inicialmente antes que el algoritmo empiece a funcionar. Salida, igualmente un algoritmo tiene una o varias salidas a través de los diferentes dispositivos. Y efectivo significa que todas las operaciones que son realizadas por el algoritmo deben ser básicamente de tal manera que puedan ser realizadas por una persona utilizando papel y lápiz. Los algoritmos lo describimos de la siguiente manera: un algoritmo en forma de texto o español narrativo, diagrama de flujo o en forma gráfica, diagrama de caja o pseudocódigo. El algoritmo en forma de texto o español narrativo. Este tipo de algoritmo permite describir la solución de ejercicios o problemas en forma narrativa. Por ejemplo, realizar un algoritmo en que refleje todas las actividades que usted realiza desde que sale de su residencia hasta llegar a su colegio de estudio. Tenemos aquí sintetizados los pasos. Primero, levantarse. Segundo, asearse. Tercero, vestirse. Cuarto, desayunar. Quinto, cepillarse los dientes. Sexto, arreglarse. Séptimo, despedirse. Octavo, coger el bus. Noveno, bajar del bus. Décimo, ingresar al colegio. Y 11º, ingresar al curso. En el capítulo 4 tenemos a los diagramas de flujo. ¿Qué son los diagramas de flujos? Es un conjunto de símbolos o figuras geométricas a través de los cuales se representan en forma gráfica el algoritmo de solución de un determinado problema. Siempre que tenga que realizar un programa en el computador, previamente se debe tener el diagrama de flujo, ya que ello es más objetivo que el programa para la solución de un problema. Aquí en los diagramas de flujo utilizamos la simbología. Entre estos tenemos el símbolo de inicio y fin, representa el inicio o el fin de un diagrama de flujo. Tenemos el símbolo de teclado. En sí esto nos va a permitir representar los ingresos que realicemos a través del teclado. El símbolo de pantalla visualiza la información por el monitor. Tenemos el símbolo condicional, que establece una condición para ver si es verdadero o falso. La entrada universal propiamente representa tanto entrada y salida de información. El proceso, esto representaría las diferentes operaciones matemáticas que tendríamos que utilizar dentro de un diagrama de flujo. Y el ciclo de repetición, que nos permite propiamente repetir un número de veces diferentes procesos. Y las subrutinas, parte o sección del programa a ejecutarse. Con la ayuda de la línea de orientación, esto indica hacia dónde va orientado un diagrama de flujo y la información. También podemos hacer la conexión interna de un diagrama de flujo y
externa de fuera de la página. Para resolver un problema, el alumno debe tomar en cuenta los siguientes aspectos. Primero, el enunciado. Segundo, el análisis matemático. Tercero, la definición de variables. Cuarto, diseño y salida de datos. Quinto, diagramación, algoritmo o diagrama de flujo. Sexto, prueba de escritorio. En el próximo tutorial estaremos, en este caso, revisando sobre la estructura de control selectiva. Muchas gracias por su atención. Éxitos.